Bien, dice, la actividad dice, socorro, estos 7 zombies monstruosos se han escapado. Como verán, son los zombies de Planta versus Zombies. Lo peor es que se han refugiado en esta cuadrícula. ¿Esa es la cuadrícula? ¿Qué son? ¿Qué es? Puntos de una función lineal. Más que puntos, ¿qué son? La cuadrícula, ¿qué representa? Porque todavía no tenemos ninguna función lineal ahí. Un plano. ¿Una recta? ¿Área de trabajo? Es nuestra área de trabajo, bien. Y nuestra área de trabajo está marcada por los ejes, o sea que nuestra área de trabajo no es otra cosa que un sistema de ejes cartesianos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y los zombies están desparramados en ese sistema de ejes cartesianos. Dice, el gran neutralizador de zombies ha salido a nuestro rescate y ha lanzado sus rayos, bueno, ahí se comieron algunas aires, ha lanzado sus rayos rectilíneos para matarlos. Eso significa que vamos a tener rectas, como las que muestra el dibujito, ¿sí? Cada uno de los rayos rojos está neutralizando a uno de los zombies porque literalmente le pasa por encima. ¿Está bien? Entonces la idea es que vamos agarrando zombie por zombie y encontremos cuál es la ecuación de la recta que neutraliza cada uno de los zombies. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el pelado. ¿Sí? ¿Dónde está el pelado? A ver, vamos. ¿Han trabajado con la pantalla digital alguna vez? ¿Con la pizarra? No. ¿No? Bueno, les enseño a trabajar con la pizarra primero. -1, -4. Bien. En algún lugar, porque yo estoy desde el lado de profesor, así que en algún lugar de la parte de abajo tiene que haber una opción que dice anotar. Puede estar dentro de los 3 puntitos. ¿Puede ser que sea un lápiz, profe? Es un lápiz, de hecho es un lápiz. Ahí está Delfina Sí, aparece. escribiendo, Aparece debajo a la Candelaria izquierda. López Campos está escribiendo, Sol. Prueben, tranquilos. Ahí no sé quién hizo una flechita, Lucas Contino ya lo encontró, Agustina Uño también. ¿Ve los rayones en la pantalla, Prese? Pablito Corona Sí. Ah, por acá Pablito está. ya me hizo una carita feliz y todo, por acá ya tengo un corazoncito. ¿Sí? Bueno, no hace falta que lo borren, yo lo puedo borrar de acá. Listo. Entonces, la primera es, tenemos un Santiago Ibarra, deja tu lápiz quieto. ¿Qué? El primer zombie entonces que nosotros tenemos para neutralizar es el pelado, ¿sí? El pelado es este de acá. Si yo quiero encontrar la ecuación del pelado, ¿qué tendría que hacer? Cande, ¿qué se te ocurre? Cande. Hay que ubicar en qué punto está, profe, primero. Un profe que se me encendió la compu, no podía prender el micrófono. Ah, bueno, ahora sí. Bien, alguien había hablado, uno de los varones había hablado. No sé quién. Yo, profe Pablo. A ver, Pablo. ¿Qué habías dicho? Que dije que primero hay que ubicar en qué punto se encuentra. Bien, ¿te parece que sería fácil ubicar el punto donde está el pelado? Sí. ¿Qué punto está? -1, -4. 4. A ver, Pablo dice que está en el -1. Perdón mi letra, pero estoy escribiendo a mouse. En el -1, -4. Bien, ¿y qué harías, Pablo? Y viendo que también atraviesa
por el 0 menos 5 sacar la función a partir de esos dos puntos. Bien. Y a ver, ¿qué escribiría? ¿Lo escribís vos o me dictás? No sé, profe, me olvidé. A ver, ¿alguien se acuerda cómo era? Y A es ver. igual a M. A ver, para que escriba. Ah, bueno, esperen que no puedo mover esto porque... Ahí está, el pelado. Bien. Bueno, ¿quién me estaba dictando? Yo. Pero no me acuerdo la última parte. Era Bien. I es igual a MX. Y igual a mx. Eso que estoy escribiendo Más. así de bonito es una opción que dice texto ahí arriba donde tienen el anotar, ¿no? Más B. Sí, ¿qué se te ocurre? ¿Qué habría que hacer? Que reemplazaría B, ya que es la ordenada al origen, Ajá. y X, un punto, ¿Y por cuánto reemplazarías B? por menos 5. Bien, porque es la ordenada al origen. Uno de los puntos que marcó Pablo es la ordenada al origen. Bien. Y ahora, Reemplazaría X, que sería el punto. bien. ¿Y cómo lo reemplazarías? A ver, ¿qué te queda ahí? En el lugar de I, ¿qué ponemos? Delphi, estás con el micrófono apagado. Menos 1. Menos 1, bien. M por menos 4, menos 5. Bien. ¿Y ahora? Pasamos el menos 5. Y resolver. ¿Qué hacemos ahora? Resolver la ecuación. Dale, ¿me dictas? Pasa el 5 positivo. Bien. Y de este lado me quedaría menos 4m. Menos 4M. Y queda 4. Queda 1. ¿1 o menos 1? Menos 1. Claro, porque me quedaría 4 dividido menos 1 Menos 4. igual a m. Menos 4, perdón. Menos 4. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Sí? Entonces m va a ser igual a menos 1. Entonces, si yo tuviera, me voy a mover a la parte donde está la ecuación, donde hay que escribir la ecuación del pelado. Me llevo toda la información. ¿Cuál sería la ecuación del zombie peladito? Sería I igual... Menos. Menos ¿Cuánto vale una m? X. Menos 1 Menos 1. Menos 1. Por X. Bien. Y B, Menos 5. menos 5. ¿Está bien? Y esa es la ecuación que a mí me están pidiendo que yo escriba. ¿Sí? La ecuación que usó Pablo es, en realidad, los datos que planteó Pablo y la ecuación que plantearon entre Luciana y Delfina es una de las opciones. Es, conociendo la ordenada al origen, yo utilizo la ordenada al origen y un punto y encuentro la pendiente. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es una de las opciones. Entonces, el peladito ya lo hicimos. Vamos con el de gorrita y busquemos otra alternativa para encontrar la recta. A ver, ¿qué otra idea sale que no sea la que planteó Pablo hace un momento? Vamos con él. ¿Qué otra idea podemos tener? Que no sea irnos directamente a la forma. Cande, estás con el micrófono apagado, no sé si nos estabas diciendo algo. No, estoy pensando en voz alta, profe, perdón. Ah, bueno, piense tranquila.
Rosario, ¿qué se te ocurre? Nada. Fíjense que, ¿por qué les pido que planteemos otra forma? Porque la ecuación del de sombrerito rojo, que es el que está englobado con celeste, no es tan fácil localizar la ubicación del zombie. Entonces yo tendría que buscar otra estrategia para encontrar. Si yo miro el dibujo, ¿podría encontrar yo la pendiente sin necesidad de hacer cálculos? Puede ser, profe, que sea constante la pendiente. Pero ojo que la recta es esta, ¿no? Está inclinada. Ah, ya. 1 más 5. Vamos a ver la pendiente. ¿La pendiente qué me indicaba? A ver, la pendiente yo la podía escribir como la variación en I sobre la variación en I. ¿Puedo yo conocer la variación en Y y la variación en X en este dibujo de acá? Fíjense que tengo este punto de acá y tengo conocido este punto de acá. ¿Podría encontrar la variación en Y y la variación en X? Acuérdense que las variaciones son como una recetita. La variación en X es cuánto me muevo yo en sentido horizontal, y la variación en Y es cómo me muevo yo en sentido vertical, que puede ser hacia arriba cuando el número es positivo, ¿se acuerdan de eso? O puede ser hacia abajo cuando el número es negativo, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, fíjense que yo parto desde el -5 y digo, camino una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, este delta X es 1. Y me muevo 1, 2, 3 unidades hacia arriba, o sea que delta I vale 3, y por lo tanto mi pendiente, sin hacer ningún cálculo, yo ya sé que vale 3. ¿Está bien? ¿Sí? Anto lo hizo con los deditos. Vale 3. Y mi ordenada al origen yo ya sabía que valía -5. Entonces, analizando directamente el gráfico, yo puedo decir que acá, al de gorrito rojo, le puedo poner como ecuación I igual a 3X, porque acabo de encontrar la pendiente en forma gráfica, menos 5, que es su ordenada al origen. ¿Está bien? Ya les borro la pizarra para que vean bien la ecuación. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que una de las opciones es tomar un punto, en este caso la ordenada, y es encontrar la pendiente. Otra forma es mirar el gráfico y sacar la pendiente a través del gráfico. ¿Y cuál sería nuestra tercera opción? A ver, vamos con otro de los hombres. Si yo trabajo, por ejemplo, con... Acuérdense que si se nos corta y no terminamos, nos vemos... Miren que no me quiere andar el... Bueno, ¿cuál sería la ecuación de este? Del peladito chiquitito. Que no sé por qué no me deja sacar el... Ahí. ¿Cuál sería la ecuación de E? Y
es igual a X. ¿Seguro? Hace un ratito, no sé cuál de los chicos dijo el hecho de no tener pendiente. Esta recta sobre la que está... ¿Quién fue? Yo, Santiago, es constante esa recta. Bien, esta es la que es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recta ni sube ni baja. Es una recta constante. Y es una recta no solo constante, sino que es una recta, al ser constante, es una recta horizontal. ¿Y las rectas horizontales qué ecuación tienen? ¿Tienen variable independiente? Volvamos para atrás. Si es una recta constante, ¿cuál es la pendiente? 0. Bien, la pendiente es 0. Eso significa que la variable independiente, ¿yo la voy a ver escrita en la ecuación o no? No. No. Porque va a estar multiplicada por 0 y por lo tanto se va a ir. ¿Sí o no? Porque está multiplicado por 0. Sí. Exacto. Está multiplicada por 0 y por lo tanto desaparece. Entonces, mi ecuación, ¿qué forma va a tener? Va a ser y igual a ¿cuánto? A 1. ¿Por qué 1? Porque ese es el número de la variable dependiente. No. La ordenada al origen. Y igual a B. Porque la ecuación ¿Sí? es igual a B. Exacto, la ordenada al origen es la que me va a marcar en qué punto tengo la constante. Entonces, si yo quiero hacer la ecuación del pelado petizo, ¿sí? Mi ecuación es la de una constante, y va a ser, ¿dónde está el pelado petizo? Acá, va a ser i igual a 1, porque va a ser una recta horizontal y constante. ¿Y cuál es la otra forma de trabajar? ¿Cómo? No sé quién estaba hablando. Se repitió 2 veces lo que dije. Sí, se escuchó 2 veces. Ah, perdón. ¿Cuál sería la otra forma que tendríamos de encontrar una ecuación? Ya vimos dos formas. Vimos teniendo un punto y la ordenada, teniendo la pendiente encontrada por el gráfico, ¿y de qué otra manera podríamos sacar? A ver, vamos con esto. Ahí está. Bueno, estábamos con que le íbamos a encontrar a este señor de acá la ecuación. ¿Alguien se acuerda de qué otra manera podemos encontrar la ecuación de ese señor? Si es perpendicular o paralelo. Pendiente o perpendicular. Pero te digo que no la veo ni paralela ni perpendicular a nadie, ¿no? ¿Vieron que nosotros hace un ratito tomamos dos puntos y gráficamente sacamos la ecuación de la recta? De la misma manera nosotros podemos sacar, no sé si se acuerdan que habíamos visto, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Fíjense que los dos puntos que yo marqué en verde son dos puntos que son bien conocidos. Uno es obviamente la ordenada al origen, que va a tener coordenada 0, 1. Y la otra es este puntito que tiene coordenadas 2, 3. ¿Estamos bien? Profe, Esperen que disculpe le doy que ingreso a le lo que tengo en sala de espera. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Yo, Pablo. Pero ¿no es perpendicular a la del primero que hicimos? Parece, ¿no?
Sí, Creo. bien, me gusta, entonces bórrelo. No dije nada. Ahí está. Bien, entonces este señor de acá, bien, no me había dado cuenta, así que sí tienes razón. Esta recta, que me va a salir chueca, es perpendicular a esta recta. ¿Está bien? Entonces, si son perpendiculares, ¿qué característica tiene? Que forman ángulos Tienen rectos pendiente y tienen opuesta pendiente opuesta e inversa. Y Bien, también que son pendiente decrecientes. opuesta e inversa. Una aclaración de hace un rato. Cuando yo les pregunto quién me habla, es porque cuando estoy compartiendo pantalla, veo a 3 nomás. Y si no miro rápido el que me está hablando, y si no lo busco rápido, no lo veo. Entonces por ahí pregunto para no errarle yo de quién me está hablando. ¿Sí? O a veces lo cierro para que la grabación quede mejor. Bien, entonces si son perpendiculares, la pendiente es opuesta e inversa. ¿Sí? Si la pendiente es opuesta e inversa, y nosotros sabíamos que la pendiente del pelado o la recta del pelado, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda cuál era la recta del pelado? Era igual Menos 1. a menos una x o menos x menos 1, ¿verdad? Esa era la recta. Esa es la del pelado. Entonces, la del trajeado, ¿qué pendiente tendría? 1. Opuesta e inversa al menos 1. ¿Qué pendiente tendría? 1. 1. O sea que voy a tener una x y mi ordenada al origen sería Más 1. más 1. 5. ¿Por qué 5? Ay, Si el violetita, no, profe, me confundí. el violetita está acá. ¿Sí? 1. Claro, el violetita pasa por acá. Por lo tanto, sería más 1. Y esa sería la ecuación del trajeado. Miren cómo estamos llamando a los pobres zombies, nosotros el pelado, el trajeado, el pelado petizo. Entonces vamos a venir aquí y al que está con traje le vamos a poner su ecuación, que es y igual, fíjense que decir una x es lo mismo que decir simplemente x más 1. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que podemos usar los conceptos de paralela y perpendicular. Y por último, si elegimos ahora el que tiene remera naranja, este que tiene los ojos saltones. Ya vimos 3 formas diferentes de encontrar ecuaciones de la recta. ¿De qué otra manera lo podríamos hacer? Cuando hay 2 puntos en una recta. Bien, cuando tenemos 2 puntos en una recta. Por ejemplo, este punto que tiene coordenadas 0, 0. Y el punto donde está el mismo zombie que tiene coordenadas menos 1, 3. ¿Está bien? Ahí hay 2 maneras de hacer. La opción 1 es aplicar o determinar cuál es la pendiente, y teniendo la pendiente hacer lo que hicimos en el primer punto, o usar la fórmula completa, que la fórmula completa la voy a escribir acá abajo. La fórmula completa nos dice una de las formas la vimos el otro día, pero alguno de ustedes me preguntó y me dijo, yo tengo otra fórmula, si la pueden usar. La fórmula que suele aparecer en los libros dice I menos I0
si me deja, y menos I0 es igual. Y armo una fracción que dice I1 menos I0, no sé si alguien la vio, la fórmula de aparte de quien me la preguntó, sobre X1 menos X1 menos X0, en algunos libros aparece con el 2 y el 1, es lo mismo. Miren que hoy parece que no me quiere ayudar la tecnología, o son mis dedos, no sé. Y aquí pone en un paréntesis X menos X0. ¿Qué diferencia hay entre la X, el X0, el X1 y demás? ¿Alguien me puede decir? X1 hace diferencia. Bien, son los puntos. Cuando yo hablo de el X1 y 1, es uno de los puntos. Cuando hablo del X2 y 2, estoy hablando del otro punto, o con el 0 es lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo considero que el X0 y 0, perdón, estoy poniendo 1, que el X1 y 1 es igual, por ejemplo, al punto menos 1, 3. Y por otro lado, que el X1, el X0 y 0, que eso, ojo, lo pueden llamar como ustedes quieran, cualquiera puede ser el X1 y 1, y cualquiera puede ser el X0 y 0, ¿sí? Eso lo deciden ustedes. Va a ser el otro punto que tiene coordenadas 0, 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Nadie se me perdió? Todo. Ah. Perdón, profe. Vamos bien hasta ahí entonces. La idea es que, y la X y la Y son simplemente las variables. Ustedes saben que toda función lineal tiene que mantener la X y tiene que mantener la Y para seguir siendo funciones, ¿sí? Entonces, esta Y que aparece acá, que yo la voy a marcar en rojo, y esta X que aparece acá, que yo también la voy a marcar en rojo, son las variables que obligatoriamente tienen que aparecer por el solo hecho de ser función. ¿Eso qué significa? Que esa X y esa Y van a seguir siendo X e Y, y yo no las voy a cambiar por ningún valor. Algunos están forzando un poquito la vista, así que déjenme que agrande los números. Ahí ve mejor, ¿no? ¿Sí? Ahora que ya no necesitamos los Sí, profe. los dos. Bien. Entonces, cuando yo trabajo con esta fórmula, es una simple cuestión de reemplazar los datos que tengo. Entonces, cuando yo voy a escribir mi fórmula, yo escribo, la I la dejo como I. Y voy reemplazando I0. ¿I0 cuánto valía? I0, que yo lo voy a marcar acá de color azul, es este I0 que aparece acá, y va a tomar siempre el mismo valor. Entonces, cada vez que a mí me aparezca I0, yo voy a poner el valor que tiene I0, que es 0. ¿Está bien? Entonces yo voy a poner menos 0, ¿sí? Igual. Y del otro lado, sigo escribiendo mi fórmula y sigo reemplazando los datos. Entonces, tengo I1 menos I0. ¿I1 quién es? I1 3. es este que yo estoy pintando de naranjita, que vale 3.
Entonces, en cada lugar donde diga I1, yo voy a poner 3. Lo importante acá es que no dé vuelta los puntos. ¿Sí? Una vez que yo elegí quién va a ser mi I1 y mi I0 y mi X1 y mi X0, no cambiarlos de lugar, ni cambiar la posición de la variable, es decir, no mezclar este punto con este punto. ¿Sí? Una vez que los elegí, quedan fijos. Entonces me queda 3 menos 0, y abajo me va a quedar X1, que vale menos 1, este X1, que va a valer menos 1, menos X0, que vale 0. ¿Está bien? Fíjense que es como hacían en primer año, es simplemente sustituir los datos en el lugar que le corresponden a la fórmula. Por X menos, y X0 habíamos dicho que valía 0. Y una vez que yo reemplacé, es simplemente hacer los cálculos que están escritos. ¿Sí? Como la multiplicación por 0, no, como la resta de 0 no tiene valor, y menos 0 es simplemente i. ¿Estamos de acuerdo? Y del otro lado, Sí. 3 menos 0 es 3, menos 1 menos 0 es menos 1, y x menos 0 es simplemente x. ¿Está bien? Y como 3 dividido menos 1, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Mi fórmula va a Menos ser 3. igual a menos 3 por x. La pueden hacer así o la pueden hacer como lo habíamos explicado la vez pasada. Entonces, la fórmula de ojos saltones y remera amarilla es I igual a menos 3x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Pregunta. ¿Qué características tienen dos rectas que son paralelas? Que nunca se chocan. Bien, que nunca se tocan. Vamos a ir anotando las ideas. ¿Qué otra? ¿Tienen la misma pendiente? Bien. Eso significa que desde lo gráfico yo voy a decir que nunca se tocan. Y desde la fórmula yo voy a decir que tienen la misma pendiente. ¿Hay alguna otra característica que tengan las funciones lineales que son paralelas? ¿Alguna otra idea? Acá ahí tengo una manito levantada de Irene. Irene, ¿qué ibas a decir? La tarea. No te escucho. Iba a preguntar de la tarea 2. ¿Ibas a preguntar? De la tarea. Sí, ¿qué pasa con la tarea? En la tarea de los zombies no me salieron dos. No sé si ustedes le escuchan bien a Irene, chicos. Yo le escucho como muy lejos, muy... A ver, probemos ahí que le subí el volumen. ¿Qué me ibas a decir? A ver, ahí hablaste por el chat. Sí, se escucha bajo. Sí, no se escucha bajo. Sí, Irene, a ver ahí. Hola. Ahí te Hola. escucho mejor. Te quería preguntarle de si podía hacer el punto 1 para hacer la función de dos zombies que no encontré. No termino de entender. Mejor escribirlo en el chat, Irene, porque se te escucha cortado. No sé si soy yo o se escucha cortado. Rocío, ¿vos cómo le escuchabas? Es que ella siempre tuvo problemas con el micrófono. Ah, ok. Entonces, cuando ustedes sepan que tienen algún problema con el micrófono,
aprovechen el chat para usarlo, ¿sí? Y pregunten ahí. Irene, espero tu pregunta en el chat. Mientras tanto, seguimos trabajando. No se tocan, bien, tienen la misma pendiente, bien. ¿Qué otra característica tienen? ¿Quieren que les ponga un dibujito para ver qué otra cosa se les ocurre? A ver. Ahí tienen dos rectas paralelas. ¿Qué otra característica tienen? Tienen la misma pendiente, bien. Nunca se tocan, bien. ¿Qué otra característica? Que las ordenadas al origen son opuestas. No necesariamente opuestas, pero sí son diferentes, ¿sí? Puede ser en realidad cualquiera, ¿sí? No hace falta que sean opuestas. De hecho, en el caso de lo que yo tengo puesto en pantalla, se los agrando un poquito, fíjense que una de las ordenadas es -3 y la otra es +1. Podría haber puesto cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo podría haber puesto y igual a 2x menos 1 y también era una opción. Pueden ser, mientras sean diferentes, no importa, si tienen el mismo signo, distinto signo. ¿Qué otra característica tiene? Hay una característica gráfica que en realidad es más formal que el decir esto de nunca se tocan. Esto de que nunca se tocan es una característica, digamos, muy visual y muy cotidiana. Matemáticamente nosotros decimos que mantienen siempre la misma distancia. Por eso es que no se tocan. Si yo mido la distancia a esta altura y mido la distancia a esta altura entre las dos rectas, va a ser siempre la misma distancia. ¿Está bien? Esas son las características fundamentales. Y al momento de armar la ecuación de la recta, ¿sí? Esto me olvidé de hacer, ¿ves? Ayer cuando preparé la clase. Denme un segundo. Bien. Lo fundamental al momento de trabajar con las fórmulas es esto, la pendiente. Cuando yo miro dos fórmulas y analizo la pendiente, si esa pendiente es la misma, yo automáticamente sé que mis dibujos van a ser dos rectas paralelas más allá de que yo las tenga o no las tenga dibujadas. ¿Sí? Entonces, lo fundamental para nosotros al momento de armar la fórmula es que las dos pendientes sean igualitas. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo más importante para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pasamos a las señoras perpendiculares. Bien. Características de las perpendiculares. Comparten un punto en común, o sea que se cruzan. Bien, se cruzan. ¿Qué otra? Forman ángulos de 90 grados. Bien. Más formal, esto de forman ángulos de 90 grados, está bien. Pero ¿cómo son los cuatro ángulos que se forman? Rectos. Rectos, bien. O sea que son los cuatro ángulos iguales. ¿Sí? Se forman cuatro
ángulos rectos, es decir, 4 ángulos iguales. Creo que estoy escribiendo todo sin acento, sí. Bien, eso es desde lo gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y desde la fórmula... Tienen la pendiente opuesta e inversa. Bien, pendientes opuestas e inversas. Veamos si todo esto que ustedes han escrito se condice con el dibujito. Mi dibujito sería este. ¿Coincide con todo lo que ustedes dijeron? Sí. Forman ángulos de 90 grados. ¿Las pendientes son opuestas e inversas? Miren que en mi dibujo yo tengo una pendiente 4 y la otra pendiente vale menos 0,25. ¿Son opuestas? Ana. Sí, son opuestas, tienen el signo contrario y 0,25 tiene que decir un cuarto. Así que Perfecto. Son opuestas porque tienen signo contrario, o sea que lo primero que yo me tengo que fijar al momento de ver si son perpendiculares es que tengan signo contrario, ¿sí? Y lo otro que me tengo que fijar es lo que dijo Ana, que sean inversas, 0,25, y por ahí no me suena a que sea inverso a 4. ¿Qué hago? Lo paso a fracción. 0,25 es 25 sobre 100. Si yo simplifico ese 25 sobre 100, es un cuarto, por lo tanto, efectivamente son inversas, y me olvidé de ponerle el signo menos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Por lo menos con la cabeza, háganme. Bueno, Anita, Carolina está haciendo con la cabeza. Sí. Bien. Pasamos entonces, ¿queda claro? Paralelas perpendiculares. ¿De qué me sirve saber esto? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Y cómo puedo usar lo que vimos nosotros la clase pasada en relación al gráfico? Todo eso que nosotros hemos visto me sirve a mí para encontrar las diferentes ecuaciones. ¿Cómo hago yo para encontrar una ecuación conociendo un dibujo? La forma más sencillita, ¿qué es lo más fácil que se les ocurre? Sí, primero buscar la ordenada al origen, digamos, que Bien. sería muy fácil, y a partir de ahí te moves en base a lo que te muestra la recta, digamos, para armar la pendiente. Bien. ¿Y cuál sería la ordenada al origen ahí? 3. Bien, la ordenada al origen es 3. Bien, la ordenada del origen es 3. Y Lucas recién dijo que hay que mirar a partir de esa ordenada cómo nos movemos según la recta. ¿Sí? Entonces, si yo me paro en la ordenada, esperen que dice Maca. Ahí está. Si yo me paro en la ordenada, que sería este puntito de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hago para llegar a algún otro punto conocido? ¿Qué punto conocido se les ocurre que podemos encontrar? Yo lo veo clarito, no sé si ustedes lo ven clarito o no, a este puntito de acá. ¿Lo ven clarito a ese?
Sí. Bien. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Si yo me muevo hacia el eje horizontal, estaría parada en el 1, ¿está bien? Y si me muevo según el eje vertical, también estaría parada en el 1, ¿está bien? ¿Sí? O sea, ese punto está re clarito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Entonces, si yo miro lo que me dijo Lucas, es desde la ordenada, veo cómo me dice esa recta que yo me tengo que mover. ¿Está bien? Hasta otro punto conocido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, si yo analizo y vuelvo a escribir eso que acabo de hacer, ¿qué me indica la pendiente? Que muevo. La pendiente me indica que me muevo. ¿Cuántas unidades a la derecha? Una. Bien. ¿Y cuántas unidades para abajo? 2. Fíjense que estaba en el 3. O sea que moví una unidad acá, 2 unidades acá. O sea que moví 2 unidades hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? ¿Sí? Bien. Y nosotros habíamos dicho hace mucho que la pendiente yo la podía escribir, esperen que lo voy a hacer con el procesador de ecuaciones, que la pendiente yo la podía escribir como m igual a la variación en y sobre la variación en x. ¿Estamos de acuerdo? Y esa variación era cuántas unidades yo me movía de acuerdo al eje. Entonces, ¿cuál es la variación en x? Si dijimos 2 unidades hacia abajo. ¿Cómo la escribiría en números? Menos 2. Perfecto, menos 2. ¿Y cómo escribiría la variación en x si me dice una unidad a la derecha? 1 positivo. Bien, 1 positivo porque me estoy moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, mi pendiente va a ser simplemente menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora yo conozco la ordenada que vale 3 y conozco la pendiente que vale menos 2. ¿Puedo escribir la fórmula? ¿Y cuál sería la fórmula? Y igual a menos 2 de x más 3. Perfecto, sería y igual a menos 2x más 3. ¿Está bien? Y yo lo hice simplemente mirando qué era lo que a mí me explicaba o qué era lo que a mí me mostraba el gráfico simplemente sin hacer, fíjense, sin hacer absolutamente ningún cálculo. ¿Está bien? Porque no hice ningún cálculo. Bien, pero eso es a partir del gráfico. ¿Qué pasa si a nosotros nos dan, esperen que borre lo que hice con la pizarra. Bien. ¿Qué pasa si a mí me dan de dato, por ejemplo, que la recta sea paralela a la recta 3x menos 1 y que pase por el punto 2, 3? ¿Qué dato me da el problema? Si me dice que la recta tiene que ser paralela a la 3x menos 1. ¿Qué datos me está dando eso? Piensen en lo primero que hicimos hoy.
La pendiente. La pendiente Bien. es la misma. El hecho de que sea paralela que lo mismo me pasa en el caso de las perpendiculares, me da la pendiente. En el caso de la paralela es todavía más fácil porque la pendiente es la misma que la que ya tengo. ¿Está bien? En el caso de la perpendicular la voy a tener que pensar un poquito porque la tengo que invertir, le tengo que sacar el opuesto, pero en cierta manera me están dando de dato la pendiente. Y en mi caso la pendiente va a ser ¿cuánto? 3x. Ojo. 3. Exacto. La pendiente es solamente el numerito que está acompañando a la variable independiente. Por lo tanto, la x no se escribe, se pone solamente el número. Entonces, mi pendiente es 3. Bien, tengo la pendiente. ¿Qué otro dato tengo? Los puntos. Bien, tengo el punto. Yo sé que pasa por el punto P que tiene coordenadas 2, 3. ¿Está bien? O sea, tengo un punto. ¿Qué significa que la recta pase por el punto? Que en algún momento se le cruza o pasa por esos dos Eso es puntos. desde lo gráfico, bien, Gino. De en algún momento se va a cruzar y en algún momento esa línea va a pasar por encima del punto 2, 3. Y desde lo analítico, ¿qué significa que pase por el punto 2, 3? Acuérdense que toda función yo la puedo escribir como que f de x es igual a la fórmula. ¿Está bien? ¿Qué significaría que pasa por el punto 2, 3? Tiene mucho que ver con algo que hacíamos en polinomios. Para ser específico, tiene mucho que ver con la especialización de polinomios. ¿Qué significará que pase por el punto 2, 3? ¿Alguna idea o ninguna? Lucio, ¿alguna idea? ¿Alguno de los dos, Lucio? Porque los tengo a los dos en pantalla. Ninguna idea, Lucio. Dábate, Lucio Oscari, ¿alguna idea? No. Luciano, que también estás en pantalla. ¿Qué significará? ¿Cómo? No se me ocurre nada. No se les ocurre. Va, se me ocurre, pero A ver me qué. queda muy mal así. No sé, que vos, según vos, es muy mala. Capaz que no es tan mala. A ver, ¿qué se te ocurre? Cuando tiene contacto con la recta, Ujú. Sí, eso es lo que dijo Gino, creo. Tiene contacto con la recta. Eso significa que en algún momento el dibujo ese va a pasar por el punto 2, 3 o digamos, va a estar arriba del punto 2, 3. Eso es desde lo gráfico. Desde lo analítico, ¿qué significa que pase por el punto 2, 3? Tiene que ver con la especialización de polinomios. Martina, ¿alguna idea? Kiara. A ver, ¿qué significa desde lo analítico? Significa que si yo reemplazo x por el valor 2, voy a obtener de resultado que y
va a valer 3. ¿Qué significa eso? Por eso les dije, tiene que ver con la especialización de polinomios. Significa que si yo a la fórmula la evalúo en el punto 2, me va a dar por resultado 3. ¿Qué significa eso llevado a la fórmula? Que si yo en el lugar de la X pongo el 2, o sea que si yo hago 3 por, en el lugar de la X pongo el 2, termino de escribir la fórmula, era con menos, esto me va a dar de resultado, esperen que me está, ¿qué hice? Cualquiera. Si cambio el 2, volvemos a empezar, si en el lugar de la X pongo el 2 y termino de copiar la fórmula que es restar 1, me va a dar por resultado 3. ¿Está bien? Eso significa. ¿Está? Ahora, en la fórmula esa que yo tengo, ¿lo verifica? ¿Sí o no? 3 por 2, 6, menos 1, 3. ¿Ahí verifica? No. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy poniendo mal? Este punto de acá, ¿es de esta recta? No, es de la otra. Bien, no, es de la que yo quiero armar. Entonces, esa recta que yo quiero armar, acá, en el lugar de la ordenada, ¿va a tener el menos 1? No. No, ¿qué va a tener? B. B, bien. Va a tener B. ¿Sí? O sea que en realidad, yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, acá, yo sé que si reemplazo y X por 2 voy a obtener en Y 3. Entonces yo en realidad lo que estoy diciendo es, entonces, mi fórmula, hasta ahora, es Y igual a 3X más B. ¿Por qué es igual a 3X más B? Porque yo sé que la pendiente es 3, pero no sé la ordenada. Y si mis datos es que la pendiente es 3, y yo sé que pasa por el punto 2, 3, significa que si yo reemplazo el valor X por 2, Y va a valer 3. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Con los datos que yo tengo, el procedimiento que puedo hacer es que si mi pendiente vale 3, yo sé que la fórmula es Y igual a 3X más B. Y como yo sé que si la función en 2 vale 3, yo puedo reemplazar la X por 2, la Y por 3, y me queda una ecuación que me va a permitir encontrar B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Uno que me conteste, aunque sea con la cabeza. ¿Sí? Bien. Gracias, Luciana. Entonces, si yo ahí puedo encontrar B, yo voy a decir 3 por 2 es 6. Más B me va a dar por resultado 3. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Despejo B y me va a quedar que B es igual a 3 menos 6 y por lo tanto B va a ser igual a menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser mi fórmula? ¿Por qué? Porque una cosa que ustedes hacen es hacen todos los cálculos, pero a la fórmula no le escriben jamás.
¿Cuál es la fórmula? A ver, volvamos para atrás. Y es Y igual a 3x. a 3x menos 3. Bien, y es igual a 3x menos 3. ¿Por qué 3x? Porque mi pendiente es 3. ¿Por qué menos 3? Porque mi ordenada es menos 3. ¿Está bien? ¿Sí? Esperen que con el verde se ve poquito. Ahí creo que se ve mejor. ¿Sí, no? ¿Está? ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Qué, Constanza? ¿Qué no entendiste? No, no se ve. No se ve. Ah, no se ve. Espera, entonces le cambio el color. Ahí sí, ¿no? Ahí. Bien. ¿Sí? Entonces queda claro cómo armamos la fórmula conociendo. Este problema es el típico problema donde yo conozco de alguna manera la pendiente, pero no conozco la ordenada al origen y a través de un punto yo puedo encontrar esa ordenada al origen que me está faltando y encontrar la fórmula. ¿Sí? Esto también... Profe, sí, Lucas. que si vas a hacer, también hay otro método que en una gráfica dibujas el punto y sacas la recta, o sea, es más fácil. Sí, otra de las formas es a través del gráfico, también sirve. Que sería a través, va separado, menos mal que no hay ninguna profesora de lengua presente. A través del gráfico, como dice Luca, está bien. ¿Por qué? Porque yo dibujo la ordenada al origen, en realidad la ordenada al origen no la sé, sino que a partir del punto, yo marco el punto este, y lo que hago es a partir del punto dibujar la pendiente, o sea, desde ese punto 2, 3, me voy 3 unidades hacia arriba, 1 unidad hacia la derecha, y marco otro punto y trazo la recta. Y de ahí me voy a fijar en qué ordenada va a parar. Esa es otra de las formas. Otra de las formas. Y hay una tercera forma, que es una formulita. Y esa formulita dice, I menos I1 es igual a M por X menos X1. Ahora, ¿quién es I1 y X1? I1 y X1 son las coordenadas de P. O sea, X1 es 2 e I1 es 3. Y la pendiente es esta que yo tengo acá. Eso significa que yo puedo directamente reemplazar y digo, bueno, I menos I1. I1 es la coordenada I de P. O sea que va a ser 3. Miren que la puse en cualquier lado. ¿Sí? Es igual a M. M yo ya sabía que valía 3. Y pongo entre paréntesis X menos X1. ¿Y X1 quién era? La coordenada X de P. Esta es una fórmula bastante clásica en lo que uno mira en internet. ¿Sí? Una vez que yo hice eso, ¿qué puedo hacer con este 3? Puedo distribuir. Eso significa que a mí me va a quedar que I menos 3 es igual a 3X menos 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, paso el 3 sumando para el otro lado y me queda que I es igual a 3X menos 6 más 3. Cuando yo junto este menos 6 más 3 que tengo acá, a mí me va a quedar que I es igual a 3X menos 3, que es la misma fórmula que yo escribí acá. ¿Está bien? ¿Sí? Son las 3 formas que ustedes tienen para trabajar. ¿Cuál van a usar?
la que les guste más. Son lo mismo cualquiera de las fórmulas. Lo importante es que al momento de hacer el trabajo, ustedes no me pongan el resultado solo, sino que muestren el procedimiento de lo que están haciendo. ¿Sí? Como nos quedan nada más que 10 minutos, nos vamos a saltear uno de los ejercicios que tenía planeados y nos vamos a ir directamente a este, que lo que pide es, ¿cómo hacemos para encontrar la ecuación de una recta conociendo dos puntos? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Reemplazamos los puntos en la ecuación, como hicimos anteriormente. Bien, reemplazamos los puntos de la ecuación. Pero, pequeño detalle, yo tengo dos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Hago dos ecuaciones. Bien, como no conozco dos incógnitas, hago dos ecuaciones. ¿Qué no conozco? ¿Qué no conozco? No conozco la pendiente y no conozco la ordenada. ¿Está bien? O sea que mis ecuaciones van a tener como incógnitas pendiente y ordenada. ¿Está bien? Entonces yo voy a armar esto de dos ecuaciones. En realidad lo que yo voy a armar es un sistema de dos ecuaciones en donde lo que yo no voy a conocer va a ser M y B. ¿Está bien? Entonces a mí me va a quedar una de las ecuaciones, va a reemplazar el punto A. Si yo reemplazo el punto A mí me queda la ecuación, en lugar de I, ¿qué voy a poner? O sea, ustedes piensen que esto es I igual a MX más B, donde lo que yo no conozco es M, y lo otro que no conozco es B. Pero si yo conozco el punto A, que tiene de coordenadas 3, 4, yo sí conozco X, que vale 3, y sí conozco Y, que vale 4. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la idea de reemplazar, ¿qué me quedaría cuando yo reemplazo A? 4 es igual a M por 3, o 3M más B. Bien. Y si yo reemplazo B, que es igual a menos 2, 1, ¿qué me quedaría? Uno es igual a M por menos 2 más B. Bien. Y como esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué puedo usar? ¿Qué método puedo usar para resolver? Memoria del año pasado. Puedo utilizar igualación, por ejemplo. ¿En qué consistía la igualación? Consistía en despejo la misma letra de las dos, y como B tiene que ser la misma acá y acá, M tiene que ser la misma acá y acá, yo puedo igualar las expresiones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bien. O puedo usar sustitución. Me parece que igualación es más fácil. Y como tenemos poquito tiempo, vamos a hacer un solo método. Entonces, si yo voy a usar igualación, despejo B en las dos.
y me queda que 4 menos 3m es igual a b. ¿Estamos de acuerdo en la primera ecuación? ¿Sí o no? Constanza con la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y en la segunda ecuación, a mí me quedaría que 1 más 2m, perdón, es igual a b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como esta b es igual a esta b, yo simplemente puedo decir por igualación que 4 menos 3m va a ser igual a 1 más 2m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una ecuación normal, así que paso todos los términos que tienen m para un lado, todos los términos que no tienen m para el otro. Me va a quedar que 4 menos 1 va a ser igual a 2m más 3m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso significa que 3 va a ser igual a 5m. ¿Estamos de acuerdo? Y si termino de despejar, me va a quedar que m va a ser igual a 3/5. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que yo encontré m, me vengo con ese valor de m a cualquiera de estas dos expresiones y encuentro el valor de b. Entonces, para encontrar b, tengo que reemplazar m. Y en ese caso a mí me va a quedar, por ejemplo, en la primera ecuación, que 4 menos 3 por 3/5 va a ser igual a b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No se olviden, yo los veo algunos copiando, está bien que tomen nota, pero tomen nota de lo importante, no se olviden que yo después subo el video. ¿Sí? Así que lo pueden ver y pueden tomar nota y ahora atiendan y entiendan. Entonces esto me queda que 4 menos 9/5, ¿estamos de acuerdo? Es igual a b. Y por lo tanto, 4 menos 9/5 me da 11/5. ¿Alguien que tenga la calculadora a mano? ¿Sí, no? 11/5. ¿Sí, no? Como ya obtuve B, ahí está Anita por las dudas que me controle el cálculo. ¿Sí? ¿Hice bien? No, no tiene batería, estaba viendo nomás. Bueno, confiemos en que hice bien. Entonces la fórmula nuestra va a ser, la voy a escribir con el procesador para que quede más bonito. Y va a ser igual. La pendiente es 3/5. De x, en realidad es por x, más 11/5. ¿Sí? ¿Esa es la única manera? No, hay otra forma, hay una segunda forma. Y esa segunda forma es literalmente una formulita que dice y menos y1 es igual a la pendiente, nosotros habíamos dicho a la pendiente, ¿verdad? Pero a la pendiente la escriben como la variación en y sobre la variación en x. Entonces la escriben como i2, y ya los dejo en libertad, regálenme 5 minutos. i2
menos I1 sobre X2 menos X1 por, acá aparece de nuevo la X solita, menos X1. En realidad los 1, los 2 y demás pueden aparecer con diferente connotación, o sea, con ceros, con unos y demás. Nosotros teníamos dos puntos, A y B. ¿Quiénes son X2, X1, I2, I1? Son las coordenadas de esos puntos en particular. Entonces, si yo, por ejemplo, a A le llamo punto 1 en lugar de A, este 3 va a pasar a ser X1. Entonces, todos los X1 que yo tenga, este y este, se van a reemplazar por ese valor 3. Y como este es el punto 1, este 4 va a ser I1. Entonces, todos los lugares donde esté I1, yo los voy a reemplazar por ese 4 que tengo ahí. Y este B va a pasar a ser mi punto 2. Por lo tanto, este menos 2 que yo tengo acá, va a reemplazar este X2 que tengo acá. Y este va a pasar a ser I2, y ese I2 me va a reemplazar este I2 de acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que yo simplemente voy a reemplazar valores, y a mí me va a quedar I menos I1. I1 habíamos dicho que valía 4. Es igual. Y armo la fracción. I2. I2 era 1. Menos. I1. Pero I1 era 4. ¿Estamos de acuerdo? Sobre X2. Pero X2 era menos 2. Menos X1. X1 vale 3. Lo único necesario acá es que uno sea prolijito. ¿Está bien? Por X, porque X sigue siendo X, menos X1. Pero X1 valía 3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué me queda entonces? Fíjense que me queda I menos 4. Y cuando yo hago el cálculo de esta expresión, 1 menos 4 es menos 3. Y menos 2 menos 3 es menos 5. Ya me apareció el 3/5 que tengo de pendiente. ¿Está bien? Porque menos dividido menos es más, o sea que yo podría haber obviado estos menos de acá y me queda simplemente 3/5. ¿Estamos bien? Distribuyo. Y me va a quedar, perdón por pasar, y menos 4 va a ser igual a 3/5 de X menos, y 3/5 por 3 es el 9/5 que fíjense nos aparecía cuando nosotros hacíamos este cálculo, ¿se acuerdan? Ahí apareció el 9/5. Ahora paso el 4 sumando. Este 4 de acá desaparece y aparece sumando de este lado. ¿Estamos bien? Y cuando yo haga este cálculo de menos 9/5 más 4, es el mismo cálculo que tengo acá arriba. 4 menos 9/5. ¿Lo ven?
entonces a mí me va a quedar directamente que y va a ser igual a 3/5 de x, y este menos 9/5 más 4 me arma el más 11/5 que yo tengo de ordenada al origen. ¿Está bien? Es otra manera de hacer sin resolver sistemas de ecuación.